Una sesión que promete un debate tenso y extenso, donde el tironeo político va a estar presente por la negociación que tienen además los propios gobernadores de las provincias y los líderes políticos que quedaron fuera de la estructura de los cargos selectivos, pero que tienen a sus representantes ahí. ¿Cómo todo esto puede influir, José, en el debate que vamos a ver, como lo decíamos, a partir de las 10 en el Senado? Además, ¿cómo puede influir esto en las relaciones que tienen las provincias, en el caso de la nuestra, la provincia de Tucumán, con el gobierno nacional? Tenemos 3 senadores, una dijo de que lo va a votar, hay 2, una indecisa y otro que aparentemente no va a dar el positivo. Patricio, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo estás, José? Un saludo para vos, un saludo también para todo el piso. La realidad es que Tucumán está inserto en esta dinámica que tiene hoy el gobierno nacional de una sesión en la que primero tiene que lograr conseguir que 37 senadores se sienten en sus bancas en la Cámara para que puedan habilitar el tratamiento de la ley bases. Un tratamiento que además viene condicionado por lo que anoche sucedió con los senadores santacruceños, que descontentos con el no cumplimiento de algunos de los acuerdos que tenían pactados con el gobierno nacional para votar a favor de la ley bases, dieron de baja su participación en la sesión y pusieron en riesgo que el gobierno consiga habilitar el tratamiento. En ese marco, la provincia de Tucumán, con los 3 senadores, Juan Mansur, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, están en una posición divididas. De Juan Mansur sabemos que por lo menos tendría una posición bastante intransigente respecto a votar a favor la ley bases, y de Beatriz Ávila sabemos que ya adelantó su voto positivo a esto. Queda saber qué va a hacer la senadora Sandra Mendoza. Hay versiones encontradas al respecto, versiones que sostienen que ella podría de alguna manera votar a favor de ambos temas. Hablamos de la ley bases y del capítulo fiscal, que podría votar uno sí y el otro no, o que podría votar en contra a ambos. Resta por verse, como resta por verse además todo el desarrollo de una sesión que va a ser completamente conflictiva y plagada de dificultades. ¿Qué dice la Constitución y qué dice el reglamento en relación a que tengan que dar quórum o no, que tengan que bajar o no a trabajar los senadores en la jornada de hoy? Bien, el reglamento lo que plantea es que los senadores tienen que dar aviso previo de que no van a concurrir a la sesión para también organizar el tratamiento parlamentario. Lo cierto es que bajar o no al recinto es parte de una estrategia parlamentaria que sirve para habilitar o no determinados temas por parte de los senadores, diputados, legisladores e incluso los concejales de las ciudades importantes que tienen consejo deliberante. Es parte del juego político que hay y es parte de lo que se pone en juego también hoy, porque probablemente asistamos a unos primeros minutos dentro de la sesión que va a empezar hoy a las 10 de la mañana, en la que veamos el hemiciclo del Senado medio vacío, con el oficialismo buscando que PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal y los senadores aliados ocupen sus bancas para conseguir el número 37. Hasta ahora tienen 35. Cuentan con Arabia y Lustó, ambos radicales, para poder sumarse y lograr los 37 lugares ocupados. La realidad es que hasta que no esté el quórum todavía no está definido qué va a suceder con la sesión y mucho menos incluso qué va a suceder con la aprobación o el rechazo e incluso la incorporación de cambios a la ley bases a lo largo de la jornada. Porque ¿pasó esto en otro momento? Pasó en momentos muy críticos. Yo lo que me viene a la memoria más rápidamente es el año 2008, cuando se puso sobre la mesa la resolución 125, dictada por Martín Lustó, que en ese momento era ministro de Economía de Cristina Kirchner, donde tuvo que desempatar a favor o en contra Julio Cobos, hoy autoridad dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, y el famoso voto no positivo. En ese escenario, los números están mostrando que hoy Victoria Villarroel, si la votación en general termina antes de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8 de la noche, podría tener ese rol de votar a favor o en contra y decidir en caso de empate. El problema es qué pasa si el debate se alarga y la votación en general de la ley base se demora. Javier Milei se va al G7. Cuando Javier Milei, el presidente de la Nación, abandona el país, asume Victoria Villarroel. La asunción de Victoria Villarroel implica un corrimiento al interior de la Cámara de Senadores y el presidente provisional del Senado, que es un senador libertario, tiene que ocupar ese rol y puede generar el doble voto. Puede votar como senador y puede desempatar en caso de empate en la Cámara. Acá hay un problema judicial. No hay doctrina ni hay ningún tipo de legislación que regule el doble voto de los senadores y hay un caso interesante. Uno de los 2 jueces que el gobierno promovió para el lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya adelantó en un artículo que publicó hace un tiempo que no es posible, es inconstitucional que un senador vote 2 veces en el caso de tratamiento, por lo que se abre también un escenario de una posible impugnación legal y judicial a esto. Caro y el resto del equipo, nos escuchamos.
Hola Pato, Caro te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Ahora nos imaginamos que va a ser Caro, buen día. un placer. Nos imaginamos que va a ser una sesión donde además los teléfonos no van a parar de sonar, porque en toda negociación hay alguien que está reclamando algo a cambio de acompañar la ley bases. Sabemos que en el caso de Tucumán, uno de los condicionamientos del gobernador Osvaldo Jaldo era hablar del impuesto a las ganancias y algunos detalles que tienen que ver con el paquete fiscal, pero así como eso ha pasado en Tucumán, pasa en todas las provincias. Entonces nos imaginamos que las negociaciones con los poderes ejecutivos locales y a partir de eso, también con los propios senadores, va a durar toda la sesión. O sea que es un debate que promete ser largo por posibles fichas que pueden ir cambiando. Así es. De hecho, el jefe de Gabinete de Ministros, ex ministro del Interior, Guillermo Francos, la semana pasada y esta semana ya estuvo reunido con 11 gobernadores de todo el país, otorgando concesiones en términos de obra pública, en materia fiscal, en materia de concesión de o transferencia de obras que estaban paralizadas, y les pidió a muchos de estos gobernadores, particularmente a los que tienen algunos senadores que son más volubles en cuanto al lugar que se pueden ocupar respecto de votar a favor o en contra, que estén en la ciudad de Buenos Aires mientras el tratamiento de la ley base se da. En ese sentido, no me extrañaría que volvamos a ver algo que pasó en diputados, y es a Guillermo Francos y a Lisandro Catalán sentados, instalados en el Senado de la Nación, atendiendo los diferentes requerimientos de los gobernadores y de los senadores, muchos de los cuales no responden incluso a sus gobernadores, para que el tratamiento a favor de la ley base sea un éxito. Hay otra realidad también, y es hasta qué punto el gobierno está dispuesto a transigir en sus intereses ideológicos, en su posicionamiento político, respecto del pragmatismo que tiene que lograr para que esta ley salga. Es una pregunta que vamos a ver una vez que tengamos los números de la votación. Patricio, Jorge te saluda. ¿Cuál es la continuidad de esto si se aprueba en general? Digamos, vemos que el gobierno apunta a que la ley siga viva desde el Senado y luego seguramente va a bajar a diputados como Cámara de Origen con modificaciones. ¿Cómo es el trámite ahí técnicamente? ¿Tiene que forzar una mayoría especial el gobierno o una mayoría simple para ratificar la primera media sanción? Bien, la ley base, una vez que sea aprobada en general, tiene que pasar al tratamiento capítulo por capítulo, tiene que pasar al tratamiento en particular. Ahí se va a referir, seguimos hablando de la Cámara de Senadores, sí. Ahí se va a producir una nueva dinámica que vimos ya que empezó a generarse en la Cámara de Diputados, y es Unión por la Patria, el Frente de Todos, articulando con Martín Lustó para que algunos de los cambios que producen, porque Lustó se presenta a la sesión con un dictamen propio, es decir, se presenta con una versión de la ley que redactó él mismo, para ir blindando algunos cambios que plantea la oposición al gobierno de Javier Milei. Supongamos que la ley se aprueba en general, se aprueba en particular con modificaciones, eso vuelve a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados solamente se va a tratar como segunda revisión los temas que hayan sido modificados por los senadores. Se habla de una nómina de 45 asuntos que podrían ser modificados en la ley bases. Son 45 asuntos que la Cámara de Diputados puede aprobar o rechazar. Para aprobar o rechazar se necesitan dos mayorías diferentes. Si se aprueban los cambios es con mayoría simple. Si los cambios son rechazados y en el Senado se logró una mayoría más amplia, por ejemplo, lo votaron 48 senadores, que son los 2/3 de la Cámara, se va a necesitar que 2/3 de los diputados modifiquen e insistan con la versión original. Acá también hay una cuestión interesante. Se planteó en la negociación con los senadores que los cambios producidos en la Cámara Alta se iban a respetar en diputados. Hay que ver si esto lo sostiene el gobierno cuando la ley vuelva a diputados, porque va a condicionar las negociaciones futuras entre el gobierno nacional y el Parlamento en su conjunto. Patricio, ¿cómo estás? Soy Silvina. Te traigo un poco al ámbito local. Si en el caso de que se aprobara la ley bases, ¿se podría leer como también un triunfo de Jaldo y su postura dialoguista? Se podría leer más que como en el plano local, en el plano nacional e incluso una señal hacia el exterior. Porque al gobierno de Javier Milei, los acreedores externos, particularmente el Fondo Monetario Internacional, le está pidiendo solvencia política e institucional de las reformas que está planteando. Osvaldo Jaldo sigue manteniendo una postura, a veces con algunos distanciamientos un poco más claros o más oscuros
con el gobierno nacional respecto de la articulación y de las necesidades fiscales que tienen no solamente Tucumán, sino todas las provincias del interior, porque lo que se busca, y acá también hay un dato que soltó el ministro de Economía de la Nación, Luis Toto Caputo, el día de ayer, se hablaba de una posible nueva devaluación del peso argentino en el caso de que con la ley bases aprobada el impuesto país bajara. En ese sentido, los gobiernos locales necesitan mayor autonomía financiera y parte de esa autonomía financiera viene de los recursos nacionales coparticipables. Lo que se plantea es, con un aumento de la recaudación del impuesto a las ganancias particularmente, los gobiernos locales tendrían mayores ingresos para poder cubrir las erogaciones. En el mismo sentido, que se apruebe la ley bases y que los gobiernos locales, el gobierno tucumano, por ejemplo, haya generado un lobby lo suficientemente fuerte para que diputados y senadores que responden a la provincia voten en consonancia con el gobierno nacional, probablemente se vean recompensados o se vean equilibrados con nuevas concesiones de obras, habilitación de nuevos giros a las provincias, cancelación de deudas preexistentes, es decir, en el mejor de los escenarios, la alianza táctica del gobierno provincial con el gobierno de la nación redundaría en beneficio de los tucumanos. Perfecto, Pato, muchísimas gracias por este contacto con Vivo AM. Básicamente vamos a ver una sesión de TEC, de tácticas y estrategias de guerra, el juego de mesa, a ver cómo se resuelven las fichas y ver si las estrategias tomadas desde los gobiernos provinciales y estos acuerdos con Milei surten efecto o no. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias, José. Nosotros seguimos.